Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto encontrarlos nuevamente por aquí. Vamos hoy a continuar con el tema que estábamos la semana pasada. Había pensado iniciar hoy el nuevo tema acerca de las mentiras, pero quise dedicar esta última sesión para concluir lo que hemos venido hablando acerca del tema de la inmoralidad. Y vamos a comenzar. Ese es el file que vamos a estar compartiendo esta semana, con el que nos vamos a estar guiando. Y dice nuestra lección así. La semana pasada concluimos el tema acerca de la inmoralidad sexual, pero quisiera antes de continuar concluir con este pensamiento. Las leyes de Dios solo tienen como objetivo nuestro bienestar y nos demuestran su amor. Dijimos que el amor verdadero se manifiesta cuando una persona demuestra que sus acciones están dirigidas a tu protección y a tu cuidado. Y hablábamos de 4 áreas en las cuales el amor se manifiesta. Estas 4 áreas son muy importantes y quisiera abundar un poquito en ellas, porque todo ser humano, nosotros somos como una mesa, imaginémonos nuestra existencia como una mesa. Y para que esa mesa sea perfectamente horizontal, para que esa mesa sea fuerte, para que esa mesa sea soporte todo el peso que va a llevar encima, tiene que crecer en 4 áreas. El área física, todos sabemos, es nuestro cuerpo físico, tenemos que ejercitarlo, tenemos que mantenerlo en forma. Obviamente tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer todas las actividades para que nuestro cuerpo crezca saludablemente. Esa es la primera área que digamos que representaría una de las patas de la mesa. La segunda área es el área intelectual. Toda persona, si quiere crecer saludablemente, tiene que crecer en el área intelectual. El área intelectual abarca lo que son conocimientos generales, ir a la escuela, estudiar, leer, tomar información. Porque no, a veces los viajes ilustran, hay muchas formas en las que nosotros podemos crecer intelectualmente. La tercera pata es el área espiritual. Muchas veces cuidamos mucho unas y descuidamos otras, entonces imagínense, es como una mesa cuando tiene una pata chueca. Obviamente pues la mesa no va a poder ser estable y va a poder caerse en cualquier momento. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros descuidamos esta área espiritual también, que es muy importante, no vamos a tener la estabilidad emocional que necesitamos para nuestra vida. Esta parte espiritual, comentábamos en algún tiempo anterior, que los padres somos los responsables de iniciar a nuestros hijos, de inculcar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos en esta área. Y estoy hablando principalmente de los padres varones, porque en nuestra cultura hispana nosotros hemos delegado esa función muchas veces a la madre. Pero Dios puso al hombre por cabeza, entonces al hombre le dio la responsabilidad de instruir a sus hijos en esta área espiritual. Y el área de relaciones personales. Esta área de relaciones personales es el área relacional. Los seres humanos somos seres sociales. Tenemos que saber cómo relacionarnos con la gente. O sea, muchas personas piensan que abstraerse, que mantenerse alejados para no tener problemas es el mejor remedio, pero no, de ninguna manera. Ya está comprobado que nosotros no podemos estar solos. Y estas 4 áreas no crean que son inventadas al azar. La Biblia manifiesta en un punto, en Lucas 2:52, el último comentario que encontramos acerca de Jesús es y dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se fijan, aquí están incluidas las 4 áreas de las que decíamos que cualquier ser humano tiene que crecer, porque Jesús, como cuando vino a la tierra, él vino a desarrollarse completamente como humano. O sea, él dejó su deidad en el cielo y vino a compartir con nosotros como un ser humano. Entonces él tenía que crecer en sabiduría, lo cual implica que él tenía que asistir a una escuela, a aprender. En estatura, obviamente es la parte física, en gracia para con Dios, esta es la parte espiritual, y en gracia para con los hombres, este es el área social. Entonces no es un invento mío el hecho de decir que estas 4 áreas son las que tenemos que cuidar mucho, sino que es parte de nuestro diseño. Nosotros fuimos diseñados para que de esa forma, como decía, podamos ser unas personas estables.
Si una de estas áreas no se ha desarrollado, necesitamos tener mucho cuidado con ella. Padres, cuiden esas áreas en sus hijos, que crezcan físicamente, que crezcan espiritualmente, que crezcan saludablemente, que crezcan, que sepan relacionarse con las demás personas alrededor de ellos. Dijimos también que las leyes de Dios tienen como único objetivo el guiarnos hacia la meta de recobrar nuestra imagen perdida. Recuerden que habíamos hablado acerca del hecho de que como nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, cuando nosotros fuimos creados, cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, él tenía las mismas características que Dios. Y creo que fuimos claros al decir que hay características que nosotros no podemos tener. Obviamente Él es Dios, Él es el creador. Nosotros no nos podemos parecer en todo porque Dios tiene ciertas características propias de Él. Por ejemplo, los atributos o características exclusivas de Dios son la omnipresencia. Esto es que Dios puede estar en todos lados. La omnisciencia, esto es que Dios todo lo conoce. La omnipotencia, que Dios todo lo puede, no hay nada para Él. En la eternidad solamente Dios ha existido eternamente, entonces no tiene principio ni tiene final. Y bueno, aquí vemos una serie de características que pertenecen exclusivamente a Dios. Pero hay atributos morales en los cuales el hombre sí se identifica con Dios. Dios es bueno, nosotros también podemos ser buenos. Yo creo que cuando Adán fue puesto en el huerto, él era una persona con esas características, me atrevo a pensar. Amor, es capaz, con esa capacidad para mostrar amor. Ese amor que nosotros podemos manifestar nuestro amor para con la gente alrededor de nosotros, tal y como lo hemos visto hasta hoy, mostrando nuestra preocupación porque las personas a quienes amamos crezcan en esas 4 áreas de las que ya hablamos. La preocupación y el cuidado de esas personas en esas 4 áreas son una demostración de amor. Podemos nosotros demostrar ese amor, podemos ser misericordiosos, mostrar misericordia, compasión, paciencia, fidelidad, justicia, en fin, todas estas características que pertenecen a Dios, son atributos morales de Dios. Nosotros como seres humanos, estoy seguro de que nosotros los teníamos en un origen. Entonces la finalidad de Dios, de las leyes de Dios, son guiarnos hacia ese punto en el cual nosotros podamos recuperar estas características que teníamos en un principio. Y yo no sé si ustedes recuerdan, los que hayan visto, obviamente muchos vieron la película de Shrek, en la cual él hablaba de que él se comparaba como la cebolla, que tenía muchas capas. Algo parecido ha ido pasando con nosotros, desde el momento en el que el hombre peca hasta el momento actual. Hemos sido influenciados por muchas ideas que han ido opacando, que han ido dejando fuera estos atributos que nosotros teníamos en un principio, de bondad, de amor, de misericordia, de compasión. Y poco a poco esas capas han ido haciendo que esa bondad que nosotros teníamos en un principio no desaparezca, porque ahí está. Por eso hablaba de las capas, como Shrek decía, pero sí tiene muchas capas que han sido colocadas a través de nuestra forma de pensar, o sea, que ha sido modificada de cómo fue en un principio. Nuestro concepto de amor, igual, al principio nosotros podíamos identificar el amor tal y como Dios lo ve. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuestra imagen del amor fue distorsionada, se fue saliendo hacia ciertos lados, y ahora encontramos que ahí está la capacidad del hombre de amar, pero está cubierta por muchas capas, ¿no? La misericordia, la clemencia, cada una de estas áreas que nosotros todavía tenemos ahí están. Lo único que tenemos que hacer, y esa es una de las funciones de la ley, es quitar todo ese montón de cochambre que tenemos encima, esas capas como la cebolla que tenemos encima, y redescubrir dentro de nosotros mismos todas esas características que tenemos, porque nosotros así fuimos creados. Estas son la forma en la que Dios nos diseñó para que funcionáramos en esta vida. Este versículo que dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. En un principio yo tenía cierto problema en entender esto, porque yo creo que todos teníamos como concepto de la ley algo como un palo, ¿no? Que la ley era algo como que estaba diciendo, no toques ahí, no toques allá, no toques allá, ¿no? Sin embargo, cuando vemos esta idea de Dios de manejar el concepto de la ley, dice que a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
¿Cómo podemos entender nosotros que la ley sea buena? Aquí está otro versículo que habla de cosas interesantes. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. Y aquí encontramos un concepto interesante de la ley. Dice que la ley ha sido nuestro ayo. Esta palabra ayo tiene que ver con dirección. Lo había puesto aquí está. Vean esta definición de ayo. Dice, ayo es el nombre del servidor que en las casas reales, en las casas nobles y de las familias ricas, se encargaba de la educación inicial y custodia de los niños y jóvenes a modo de tutor. Esa palabra ayo tiene mucho que ver con la palabra pedagogo, que es alguien que dirige, alguien que enseña, que instruye. Entonces, la ley nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que quitar. Para mí, yo imagino que la ley, como en algunas ocasiones lo comentábamos, es como ese cincel que Dios usa. Hablamos en un principio de que cuando un escultor hace una figura, cuando un escultor va a hacer su trabajo, él ya tiene en mente cuál es el objeto terminado. Simplemente lo que hace el escultor es quitar las cosas que le sobran, esas capas como de Shrek, las capas que tenían, y esa es la función principalmente de la ley. La ley agarra y esto no te sirve aquí, quítalo, esto no sirve de aquí, quítalo, esto no sirve de aquí, quítalo, y esto no sirve de aquí, quítalo. Por supuesto que en esa acción de ir quitando las cosas, pues obviamente duele porque los cincelazos y el hecho de que te tengan que arrancar cosas con las que tú has vivido durante mucho tiempo duelen, pero a fin de cuentas el resultado es lo importante. A fin de cuentas tú vas a volver a hacer, si tú sigues la ley, si tú te dejas instruir por esa ley, si tú obedeces la ley que está puesta principalmente en la Biblia, podemos nosotros llegar a ser esos seres que Dios creó en un principio. Las principales leyes que nosotros conocemos fueron dadas en los libros de Éxodo y Levítico. ¿Ok? En una ocasión estaba leyendo y me puse a apuntar cada vez que encontraba una instrucción de Dios, la apuntaba y saqué esta lista que quizá la quise poner porque tal vez les ayude, en la cual hay muchos aspectos de los cuales Dios dice no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro. Recuerden, son leyes dadas por Dios que nos ayudan a nosotros a vivir correctamente. Y en esta ocasión nada más puse en rojo las que están relacionadas con el tema que estamos viendo, pero si tienen chance en algún momento que quieran revisar el video, denle una leidita. Hay cosas bien interesantes aquí que Dios nos pide que no hagamos. Pero en este caso, para nuestro tema, vean, por ejemplo, dice, no cometerás adulterio, que eso está entre los 10 mandamientos que todo el mundo conoce. Entonces, en otras palabras nos está diciendo, no le pongas el cuerno a tu mujer. Que eso es, en pocas palabras, lo que diría no cometerás adulterio. Otra de las cosas que vemos es no codiciarás la casa, la mujer o las propiedades de tu prójimo. Esto tiene mucho que ver con las actitudes que muchos tenemos. O sea, es cierto que hay un dicho por ahí que dice que el pasto siempre es más verde del otro lado de la cerca, ¿no? Y eso quiere decir que casi siempre lo que no tenemos, lo que está del otro lado, lo que está prohibido, es lo que muchas veces más deseamos. Tenemos una esposa, pero de repente ve uno a la que vive junto y dice, oh, miren, está mejor que la mía, ¿no? O propiedades, tienes una bonita casa, vives en un buen lugar, pero eso no es suficiente porque siempre ves el lado la casa del vecino y dices, oh, está mejor, y empiezas a codiciar cosas. Entonces esa instrucción de no codiciarás la casa, mujer o propiedades de tu prójimo va enfocada a esa área. No tener relaciones con tu mujer cuando esté menstruando. Es algo que parece lógico, pero bueno, es algo que Dios no le gusta que se practique. Obviamente muchas de estas leyes, cuando fueron dadas, tenían mucho que ver con la protección en cuanto a la salud de la gente. Recuerden que en aquel entonces no había penicilina, no había muchas cosas que se pueden tratar, y por eso Dios te ponía mucho cuidado en esto. Decía, cuando una mujer esté menstruando, no la toques. El no tener relaciones sexuales entre parientes. Entonces, principio básico de inmoralidad. Y parientes, obviamente, estamos hablando de primos, de hermanos, de parientes. No acostarse con la mujer de otro, otra vez el mismo concepto que habíamos visto del adulterio.
no tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, no tener relaciones sexuales con animales. La depravación, conforme va avanzando, hay personas que llegan a hacer de esto un acto normal, el relacionarse con animales. Aquí vemos una lista de muchas cosas interesantes. Vean, ahí está el chisme. Otro de los conceptos relacionados con el tema que estamos tratando es no prostituir a tu hija. Entonces, vemos en estas listas un esquema general de lo que Dios dice. Absténganse de hacer esto, no lo hagan. Quiero que ustedes no participen en este tipo de cosas. Desgraciadamente los pecados nunca vienen solos. Cuando uno cae en algún pecado, normalmente eso inicia una cadena que desata muchos pecados más. Las normas respecto al comportamiento sexual nos protegen contra, primero, vean, el sentido de culpa que viene después de que hicimos algo indebido. Hay algo muy cierto en esto, muy importante, que todo mundo, todo ser humano, tiene dentro de sí algo que se llama conciencia, algo que nos dicta desde dentro de nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que todos en un momento dado hemos sentido que cuando estamos a punto de hacer algo que nos dice no hagas eso, es nuestra conciencia que está dentro de nosotros hablándonos y diciéndonos que eso no está bien, pues algo que fue insertado, como nosotros recuerden que somos seres humanos, es criaturas hechas por Dios y a imagen de Dios, entonces tenemos ahí es esa dirección que Dios dejó dentro de nosotros. Entonces, aún cuando nosotros cometemos cualquier pecado que tal vez no está normado, que no está legislado en el área donde estamos, esa conciencia siempre va a estar ahí para guiarnos. Les comento esto porque podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa con las tribus de personas que están bien alejadas en la montaña, que tal vez nunca han tenido un acceso a la Biblia o nunca ha habido nadie que los instruya en ciertas normas o conductas o formas de ser? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo podemos nosotros tratar de aplicar la misma medida a ellos y decirles que no hagan ciertas cosas que ni siquiera están enterados que no deben de hacer? Bueno, déjame que te digo esto. Está comprobado que en muchas culturas que se han mantenido, digamos, de alguna forma sin contaminación por parte del exterior, esas culturas valoran muchas cosas morales que uno se sorprendería al darse cuenta de que están insertadas como parte de la cultura. Hay tribus que de alguna forma dentro de esa cultura hay un valor increíble para la virginidad, por ejemplo. O sea, para ellos es muy importante que las personas, que sus hijas lleguen vírgenes al matrimonio. ¿Quién les dijo eso? ¿Quiénes recuerdan de lo que hablamos la semana pasada acerca del símbolo del pacto tan grande que se lleva a cabo cuando una pareja por primera vez tiene relaciones y se rompe el himen y hay sangre en ese, como una comprobación del pacto que hubo? Eso está insertado en las culturas, eso está es parte de esa cultura original. Yo recuerdo, y para los que me están viendo, que forman parte de la familia, en alguna ocasión yo le pregunté a mi abuelita, ella pues como recuerdan nació en 1903 creo, más o menos, entonces le tocó vivir una época de la revolución incluso, y ella me platicaba acerca de su experiencia o de las experiencias que se vivían cuando los matrimonios se llevaban a cabo en aquel entonces. Ella dice que en la noche de bodas los digamos se casaban, toda la ceremonia, después la pareja se iba a una habitación y la gente se quedaba en la fiesta. Después de un tiempo la pareja salía y iban personas de la familia, normalmente del marido, que entraban a la habitación, al cuarto conyugal, digamos, y verificaban si había habido sangre o no en las sábanas. O sea, esto es real, eso me lo platicó mi abuelita, decía, y si esa persona, si no había sangre, el marido tenía el derecho de entregar de vuelta a la novia, a los padres de la novia, como diciendo, te la regreso porque no cumplió los requisitos, ¿no?
Pero si había sangre en las cobijas, en las sábanas, se iniciaba la fiesta y los cohetes y todo eso. Entonces, muchas culturas que de alguna forma no están, digamos que no conocen las instrucciones tal y como las dejó la Biblia, tienen insertadas dentro de su corazón esas cosas, y así podemos hablar de muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, las normas respecto al comportamiento sexual que la Biblia nos da, nos protegen contra ese sentido de culpa que viene después de que hicimos algo indebido. ¿Okay? No es cierto que después de habernos, digamos, escapado para tener relaciones con nuestra pareja, o después de haber estado en una computadora viendo cosas indebidas, o que después de haber abusado sexualmente de alguien, te sientes literalmente avergonzado delante de tus padres, porque seguramente cuando te fuiste de paseo con tu novio, tú no le dijiste qué ibas a hacer, seguramente le dijiste que ibas al cine, le dijiste que ibas a comer algo, pero en el fondo no fue así, tú sabías a dónde iban, ibas a tener relaciones con tu novio. ¿Cómo te sientes cuando regresas? ¿No es cierto que te cuesta trabajo darle la cara a tu papá? Ese sentido de vergüenza, que es algo que, porque dentro de nosotros algo nos dice que estuvo mal. Eso es de lo que nos protege estas leyes. Cuando Dios dice, huye de la inmoralidad sexual, no permitas eso antes de que, resérvalo para tu pareja cuando te cases, porque quiere evitarte todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese sentimiento de vergüenza que tiene. Y eso quedó demostrado pues cuando, ¿te acuerdan cuando Adán y Eva corrieron a esconderse porque habían pecado? Es el mismo sentimiento, lo que quieres es meterte bajo las cobijas de tu cuarto y no salir. Las normas respecto al comportamiento sexual nos proveen de una satisfacción interior, de sentido de triunfo por habernos guardado vírgenes para nuestra pareja, cuando finalmente nos encontramos ante el altar con quien hemos elegido para compartir el resto de nuestra existencia. Uno de los remordimientos más grandes que nosotros tenemos es que cuando encontramos a la persona con la que decidimos compartir el resto de nuestra vida, y llegamos después de haber rodado de aquí para allá, como dice la canción de José José, dice uno, ¿por qué no me guardé para esta persona? Qué bonito hubiera sido iniciar mi vida ofreciéndole la pureza de mi cuerpo, digamos, a esta persona con la que quiero compartir el resto de mi vida, ¿no? Y se arrepiente uno de muchas cosas que hizo en el pasado. Esto es por eso que Dios nos dice, no te adelantes, guárdate, para que cuando tú estés frente al altar con esa persona que Él tiene reservada para ti, sientas la satisfacción de decir, bueno, aquí estoy, dispuesto a hacer un pacto contigo en este momento. Las normas respecto al comportamiento sexual nos proveen de la satisfacción interior de haber vencido la tentación cuando rehusaste dar ese clic al mouse para entrar a una página de internet. Es cierto, recuerden esto, hay algo dentro de nosotros, nuestra conciencia nos dicta lo que es bueno y es malo. Simplemente tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar. Las normas de Dios contra la inmoralidad nos protegen contra embarazos no planeados. Nuestros jóvenes tienen que entender que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo adecuado para traer un hijo al mundo. Precisamente ese tiempo es cuando has iniciado una familia, después de que el matrimonio se ha consumado, que es cuando dos personas que se aman deciden compartir algo que sea una parte de ambos. Ese es el ambiente adecuado para tener un hijo. Tiempo para todo, hay un tiempo para todo. Disfruta tu niñez cuando eres niño. Disfruta tu juventud cuando eres joven. Ya vendrá el tiempo en el que tendrás que tomar responsabilidades y casarte y tener hijos. Pero recuerda, hasta que llegue el tiempo en el cual tú tengas que iniciar una familia, es un tiempo de preparación. Si estás estudiando, si estás en la escuela, concéntrate en estudiar. ¿Para qué te adelantas a cosas que no es su tiempo todavía? Los niños disfruten su niñez, los jóvenes, esa época tan maravillosa en la cual puedes tener todos los amigos que quieras. No te amarres con una pareja que de alguna forma te va a estar diciendo, no salgas consultando, ¿por qué volteaste a ver a aquel? Ten amigos, en el buen sentido de la palabra. O sea, no estoy hablando de tener relaciones con los amigos, no. Siempre es bueno tener amigos con los cuales podamos compartir lo que nos preocupa, lo que nos pasa, compartir nuestras vivencias. Es muy bueno contar con amigos. Yo insisto,
vivan sus épocas, no se adelanten a cosas que no tienen caso. ¿Qué hace un niño de 14 años, un niño de 13 años, una niña de 13 años con un bebé en las manos? No es su tiempo. Estas normas nos proveen de un sentimiento de felicidad, de realización, seguridad, de esperar con amor a una criatura, algo diametralmente opuesto a lo que sintió la joven que temía el resultado de su prueba de embarazo, ¿no? Qué bonito es cuando una pareja llega ya se casaron y desean un bebé y pueden tener un niño, un hijo deseado, un niño para el cual han preparado una casa, alguien que no vino por error, que no vino que no fue deseado, sino que realmente fue una persona que se pensó en ella, dijeron, tengamos un hijo, queremos compartir algo nuestro. Ese sentimiento de felicidad es increíble y es el ambiente adecuado, vuelvo a repetir, para que los niños se desarrollen. Las normas contra la inmoralidad sexual nos protegen contra la inseguridad sexual. La relación sexual dentro del matrimonio es un marco correcto para tener seguridad emocional. Escuchen esto, muchas veces nosotros pensamos que el tener muchas parejas, el andar brincando de aquí por allá, el probar con esta, con aquella, con la otra y con la otra, que nos hace unos expertos, que dado que tenemos mucha práctica, somos muy buenos. Pero eso no es cierto, ¿sabes? Y he comprobado que eso no es cierto porque todos los seres humanos somos diferentes. No hay uno que sea igual a otro. Luego entonces tú no puedes aplicar las experiencias que tuviste con una persona con otra persona. Y menos con otra, y menos con 10. Esto lo que provoca es un caos en tu mente. Y cuando tú llegas a tener a tu pareja, pues estás completamente perdido en el espacio. Porque tú dices, bueno, pero es que esa no tiene lo que tenía fulanita, y ni lo que tenía sutanita, y nada, pues que no es cierto. O sea, en las relaciones con una pareja, tú llegas a conocer a ese ser humano conforme compartes con ese ser humano las mismas cosas. Entonces, en el matrimonio, la pareja se desarrolla esa seguridad junta. Conforme pasa el tiempo vas aprendiendo qué le gusta a tu pareja, qué no le gusta, y lo practicas y lo perfeccionas, ¿por qué no? Y vas desarrollando cada vez más y vas conociendo a tu pareja. Nunca termino de conocer a la pareja que tiene, pero cada vez es más satisfactorio el saber que tú puedes cumplir, que tú puedes satisfacer a tu pareja. Ajá. Las normas contra la seguridad sexual nos proveen de confianza. La pureza sexual mantenida antes del matrimonio proporciona un ambiente de confianza en la pareja, ya que si tu pareja fue capaz de demostrar su carácter, madurez y dominio propio durante el noviazgo, cuando no estén juntos tendrás la confianza de que no andará brincando de flor en flor. Si tú has podido durante la etapa de noviazgo con la persona con la que te llegues a casar, ustedes fueron capaces de seguir las reglas, o sea, de no propasarse, de él te cuidaba a ti durante el noviazgo, él procuraba tu beneficio, no trataba de abusar de ti de ninguna manera, fue capaz de mostrar que tenía dominio propio, control sobre su propio cuerpo, digamos. Cuando la pareja se casa finalmente, este hecho de haber podido mantener esa pureza, de haber tenido ese autocontrol, te da una tranquilidad tremenda de saber que tu pareja, cuando viva contigo, no va a andar haciendo lo mismo. Porque si pasó lo contrario, si él no fue capaz de respetarte a ti durante la época de noviazgo, si él no pudo contenerse, ¿cómo puedes esperar que ahora, estando casados, no haga lo mismo y corra a buscar a otras personas ahora que está él contigo? En conclusión, un amor verdadero, una pureza verdadera y una fidelidad verdadera tienen el propósito de lograr una conexión, una unión entre dos personas. Recordemos que fue Dios mismo quien dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, si nuestro comportamiento concuerda con la verdad absoluta de Dios, podemos experimentar todos los beneficios de su protección y provisión. Como podemos ver, es maravilloso saber que Dios dejó instrucciones para poder vivir nuestra vida. Yo al principio imaginaba que teníamos que elegir nuestro camino basados en aciertos y errores, así como los carritos chocones, ¿no?
de que vas manejando por aquí, pum, te das aquí y dices, no era por aquí, y entonces voy para acá y pum, no. Ahora sí que tenemos una guía. Puedo estar tranquilo, ya que no dependo de mi criterio. Simplemente tengo que seguir las instrucciones. Gracias a Dios que nos dejó las leyes, que ahora entiendo el por qué decía que las leyes eran buenas. O sea, aunque en un principio mi concepto de ley chocaba con que la ley sea buena, porque pensaba que la ley era para castigar. Pero ahora entiendo que la ley es para dirigirnos, ¿no? Y esto aplica a todos los ámbitos, tanto en nuestra vida diaria, cuando salimos al trabajo. Las leyes de tránsito evitan que tengamos accidentes y que podamos chocar por no haber obedecido un alto. Las leyes morales nos ayudan de igual forma a mantener esa pureza dentro de nuestro corazón, que es algo que realmente todos anhelamos tener. O sea, en el fondo de nuestro corazón, yo sé que las personas que se dedican a una vida inmoral no tienen ninguna tranquilidad, no tienen no gozan de ninguna felicidad. Aunque la felicidad es aparente por la idea falsa que se nos ha dado en el mundo de que eso es vivir, que vivir es salir, vivir es compartir tu vida con 1, 2, 3, 4, 5 personas. En el fondo yo sé que esas personas no se sienten completas. La única forma en la que nosotros podemos sentirnos bien es cuando caemos en el diseño de Dios. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos ahora sí a iniciar el otro tema acerca de las mentiras. Está muy bueno, no se lo pierdan. He estado preparando mucho y creo que vamos a poder todos sacar algo bueno de ese tema. Muchas gracias. Le doy gracias a Dios nuevamente porque estuviste con nosotros esta tarde y espero que nos veamos la próxima semana. Hasta luego.